Bienvenidos a los mensajes del poblador virtual. De Berta del Parador la estaca para su médico Bertrand Meyer, que recibió los resultados de los análisis y que de ninguna manera está dispuesta a que la anden manoseando y le alteren su ser. Pregunta si no existe una opción que le permita conservar su dignidad, que en caso de no mediar remedio, que prefiere morir con sus sólidos principios antes de que alguien le meta mano, que antes de que ser alterada prefiere donar toda su sabiduría a otros para que aprendan del error. Bienvenidos a la nueva entrega de la materia Laboratorio de Programación y Lenguajes. En esta ocasión vamos a tratar el principio de abierto-cerrado, open-close. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad y lo puedan aprovechar para mejorar la calidad de los códigos que escribamos. El principio open-close es un principio fundacional de la orientación a objetos. Escrito allá por los 80 por Bertrand Meyer, pero me parece muy interesante la analogía que hace la figura que usamos para representar el open close, que dice que no es necesaria una cirugía tórax abierto para ponerse un abrigo, y no es una analogía cualquiera, porque justamente muchas de las soluciones asociadas a open close, ahora vamos a ver su definición, tienen que ver con este concepto de los wrappers o de cómo voy vistiendo las clases para poder garantizar su extensibilidad cuando por ahí necesito alguna estrategia de crecimiento que no fue planteada originalmente. La definición está clara, dice: las entidades de software deben estar abiertas para su extensión pero cerradas para su modificación. Esto tiene un sentido, digamos, de proteger la forma en la cual yo defino las interfaces. Van a ver que después esto tiene mucha relación con los principios de Liskov y de inversión de dependencia, más que nada con la inversión de dependencia. De hecho, la inversión de dependencia es lo que permite garantizar open close, y de alguna manera Liskov es lo que nos permite dar la estructura, la posibilidad, digamos, a que la inversión de dependencia pueda funcionar. Si se fijan, Bertrand Meyer definió el open close en el 88, con lo cual esto no es nuevo para la ingeniería de software, pero sí es necesario que estemos atentos a lo que significa. Entonces, primero que nada, la premisa del open close nos dice que el comportamiento de alguna manera tiene que poder ser extendido, pero que esa extensión no tiene que estar asociada a tocar el código de lo que ya está hecho. Y cuando me refiero de lo que ya está hecho, no es tanto al código en sí mismo que tengo que extender, sino en todos los lugares donde yo lo uso. O sea, en realidad la gravedad de la violación del principio de abierto-cerrado no tiene tanto impacto en la clase que estoy modificando para extender, sino en realidad en todos los otros lugares donde yo uso esa clase. Esto a veces cuesta entender, pero es muy importante que ahora nosotros empecemos a identificar, cuando creamos una clase, no tanto la creación de la clase y lo que hace la clase, sino dónde y en todos los lugares donde es usada. Porque en realidad el acoplamiento, cuando empezamos a hablar hace rato de nuestro mantra, bajo acoplamiento y alta cohesión, el acoplamiento está dado del código que escribimos cuando usamos una clase, no cuando la escribimos, sino en todos los lugares donde lo usamos. Entonces, por eso es importante esto de fijar las APIs o las estructuras. La API básicamente se refiere a los métodos que existen adentro de una clase, sus parámetros de entrada o sus parámetros, digamos, y los objetos de salida o lo que devuelve cada uno de estos métodos. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que poder extender son los comportamientos. Tenemos que poder pensar que por ahí tenemos distintos comportamientos asociados a esta cuestión. ¿Y cómo se resuelve esto? Por eso es parte esencial de la orientación a objetos, básicamente con abstracción y polimorfismo. O sea, estas son las dos premisas básicas. La abstracción es lo que yo necesito para mis definiciones, para mi diseño, y el polimorfismo, recordemos, es el mecanismo de la orientación a objetos que a mí me permite dinámicamente, en tiempo de ejecución, ¿sí?, utilizar clases, instanciar, digamos, clases o objetos, en realidad no clases, sino instanciar objetos concretos de una cadena de herencia determinada, pero escribir todo mi código basado en las abstracciones. Entonces, de vuelta acá volvemos a
la clase que escribí, pero ¿dónde la uso? Donde yo la uso, siempre uso abstracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizo las clases de definición, ¿sí? O sea, la clase padre, la clase que manda toda la estructura de herencia. ¿Y cómo se resuelve en realidad ese uso a través de su abstracción? A través de polimorfismo. El polimorfismo lo que va haciendo es instanciando cada una de las clases concretas cuando tienen que ser usadas y en este caso dar el resultado esperado. Obviamente herencia e interfaces son los mecanismos que tienen los distintos lenguajes para poder generar estos mecanismos tanto de abstracción como polimorfismo. Así que esto hay que empezar a tenerlo muy presente para poder garantizar y generar los mecanismos que respeten el principio de abierto cerrado. Bueno, obviamente el principio de la abstracción, de vuelta, y esto fíjense cómo ya se va relacionando con el de inversión de dependencia, ¿sí? Es fundamental porque el que aplica el principio que de alguna manera me garantiza todo esto que estamos diciendo es el principio de inversión de dependencia. Entonces yo puedo crear abstracciones que sean fijas y que representen números limitados y posibles de comportamientos. Justamente los comportamientos son los que extiendo finalmente, ¿está bien? Entonces son las abstracciones lo que me van a permitir que el resto de mi código sea inalterable. Ahora vamos a ver, insisto, cómo también interviene mucho Liskov en todo eso, porque las clases no pueden ser la sustitución de clases, que es lo que yo necesito con el polimorfismo, me tiene que garantizar el contrato de estas clases. Bien, entonces los módulos están cerrados, ¿por qué? Porque el resto del código que yo escribo depende de las abstracciones, que es fija, no, es inalterable. Esa abstracción no tiene código, no tiene comportamiento escrito y de alguna manera es lo que yo uso, ¿sí? ¿Y cómo la extiendo? Porque voy agregando nuevas herencias a esa abstracción. Lo que vamos a hacer ahora es un pequeño break, así comenzamos ya de lleno con nuestro ejemplo de Open Close. Bien, retomando con el ejemplo, es interesante identificar en qué condiciones normalmente se dan estos ejemplos de abstracción. Y justamente el ejemplo es interesante porque lo que hace es representar un módem y las distintas marcas de un módem, ¿sí? Podría ser un router, podría ser un switch. En todos los casos aplica el mismo ejemplo. Los ejemplos que están presentados aquí, que son los de Robert C. Martin, surgen utilizando C++. Les pido paciencia, por ahí si alguno... Pero en general para el código que vamos a hacer de ejemplo se entiende y se entiende muy bien. Entonces yo lo que tengo es, primero que nada, una estructura modem que lo que me define son la enumeración de todos los tipos de modem. En este caso tengo 3 tipos de modem y después lo que hago es específicamente el comportamiento que cada uno de esos modem va a tener en su haber. Y lo que tengo es una estructura de logon, o sea, cómo yo me conecto a ese modem, ¿sí? O sea, cómo es el proceso de handshaking y de conexión al modem, que cada uno por su hardware tendrá características distintas. Y acá empezamos justamente para identificar en general en dónde violamos OpenClose. En general violamos OpenClose cuando tenemos switch o if anidados, ¿sí? o secuencias de if. En este caso, Robert C. Martin decidió en vez de hacerlo con un switch, lo podría haber hecho tranquilamente con un switch, hacerlo con un if. Y claramente ya estamos viendo que cuando querramos agregar una nueva marca o un nuevo tipo de modem, vamos a tener que estar abriendo el código y violando OpenClose, que es lo que queremos evitar. Entonces, justamente lo que necesitamos, y acá volvemos a lo del polimorfismo dinámico, es que cuando yo en mi programa que no conoce el modem que va a estar enchufado, esto es lo importante, o sea, yo no sé qué modem voy a tener en tiempo de ejecución o en qué momento, por ahí tengo una cadena de modems y en realidad lo que tengo que ir haciendo es marcando a los distintos modems, o cuando tenemos un balanceador de carga o algo por el estilo, me tengo que ir comunicando con esas distintas tecnologías y de alguna manera yo lo que tengo que saber es, ahora me comunico con el modem del tipo A y ahora me comunico con el modem del tipo B y los comportamientos son distintos, pero eso lo tengo que resolver, por eso dice polimorfismo dinámico, en tiempo de ejecución, no es resuelto en el momento en que yo escribo mi código. El código se tiene que adaptar en el momento en que está siendo ejecutado y tiene que identificar cuál es el comportamiento, el selector de comportamiento. Después vamos a ver más adelante que quien resuelve la forma de seleccionar un comportamiento, ¿sí? Esto es
la clase concreta del tipo hashes o la clase concreta del tipo de otro tipo de modem, lo que nos van a permitir es en tiempo dinámico usar uno u otro. Y eso es el polimorfismo. No hay mucho más misterio en lo que estamos diciendo. Entonces, ¿cómo logro modificar mi código original que dinámicamente seleccionaba un modem u otro a través de un switch, ¿sí? A través de polimorfismo? ¿Sí? Bueno, es un poco acá la explicación, se las dejo para que tranquilos también, o las dejo ahí para que la puedan leer, pero básicamente lo que es muy importante es que todos los lugares donde yo tenga if, else, anidados o múltiples o switch, claramente es muy probable que esté violando el principio de abierto cerrado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Con abstracción. Acá es donde arranca la abstracción, ¿sí? Logon, que es una función, lo que hace es basar todo su comportamiento en una interfaz. En este caso está claro que si nosotros estamos usando Java o lenguajes como C, o es muy útil más que una estructura de herencia, que la herencia esté dada por interfaces. ¿Por qué? Porque en realidad toda clase abstracta no debería tener código. Entonces, si toda clase abstracta no debería tener ningún tipo de comportamiento, es pertinente utilizar una interfaz directamente y no una clase abstracta. Porque la interfaz viene a jugar el rol de la clase abstracta. Y fíjense abajo que lo que tengo es una herencia donde implemento el comportamiento de hashes, el comportamiento de Courier y el comportamiento de Ernest, que son los tres modems que eligió Robert C. Martin, que ya tiene unos cuantos años su paper, y que de alguna manera me permiten a mí entender qué es lo que yo tengo que usar. Entonces, ya ahora, aparte, el logon no depende del modem, ¿se entiende? O sea, yo se lo paso como parámetro, y con esto, aparte, fíjense en el código que vamos a ver, es que hemos eliminado los switch o los if anidados. ¿Y cómo lo hacemos? Porque tenemos ahora una clase de modem, ¿sí? Que lo que tiene es su interfaz pública. Esto es cuando hablamos de la API, ¿sí? Cuando en las primeras filminas dijimos que lo que tiene que ser inalterable es su API. Después vamos a ver en profundidad, cuando veamos Lisco, que lo que yo tengo que hacer inalterable es su contrato, que es un poco más que su API. Tengan paciencia para la próxima entrega con la sustitución del Lisco. Pero fíjense que ahora Logon lo que hace es recibir un modem y directamente utiliza el método dial, que es el método que está acá arriba, y que cada uno hará su implementación. Por supuesto que lo que yo recibí acá, que esta es la parte de la abstracción, ¿sí? Yo recibo la clase abstracta, que es modem, que no tiene código. Sin embargo, instanciado o asociado a la variable m, va a venir una instancia concreta de alguno de los tipos de modem, ¿sí? Y esto es la forma en la cual yo resuelvo el polimorfismo. Por supuesto que esto es solo para indicar abierto o cerrado. Vamos a ver los mecanismos después, más en detalle, con Lisco e inversión de dependencia de cómo se instancia un modem de determinado tipo sobre una variable de la clase abstracta. Así que bueno, eso es todo por ahora con el principio abierto cerrado. Ahora seguramente va a haber alguna tareita asociada a los conceptos que estuvimos delineando aquí. Así que bueno, esperemos encontrarnos en una próxima entrega en breve y poder ir cerrando los conceptos del diseño orientado a objetos. Les mando un saludo.